Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Nos da mucho gusto saludarle una vez más a través de esta plataforma. Gracias a todos ustedes que nos han seguido durante todo este tiempo. Sin duda alguna, esperamos, ¿verdad?, que estos temas sean de bendición a su vida. Así es de que estos temas que hemos estado preparando para que usted y yo podamos tener ese alimento espiritual constantemente, esperamos, ¿verdad?, que sean de bendición en nuestra vida. Y ahora, ¿verdad?, en este día, pues vamos a hablar un poquito acerca de la vida eterna. Sé que es un tema que muchos de ustedes ya conocen, pero que sin duda alguna va a traer bendición, como cada uno de los temas que hemos venido escuchando. Y el pasaje que quiero que veamos está en San Juan capítulo 17, versículo 3. Le voy a dar lectura y me voy a esperar un poquito para que usted pueda buscarlo. Quiere poner una pausa ahí y buscarlo en su Biblia. Dice así la Escritura: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Una vez más le doy lectura. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y mire, cada uno de nosotros estamos en esa búsqueda de la vida eterna. Sin duda alguna, ¿verdad?, tenemos el deseo de poder tener una vida de bendición, una vida eterna. Hemos escuchado una y otra vez a mucha gente decir esto, ¿verdad? Muchas personas no creen en la vida eterna. Mucha gente dice que vida solo hay una y que tenemos que vivirla, ¿verdad? Y es más, alientan a los demás a que puedan vivirla de una manera, podría yo decirlo, sin restricciones, fuera de orden, porque tienen ese concepto, ¿verdad?, de que vida solamente hay una, y si no la vivimos ahora, entonces estamos desperdiciando, ¿verdad?, el tiempo que tenemos aquí. Sin embargo, la Biblia nos enseña todo lo contrario. La Biblia nos enseña que hay una vida después de esta vida. Una vez que nosotros cerramos nuestros ojos en esta tierra, hay una vida. Puede ser de separación eterna de Dios, o puede ser junto a Dios. Y sin duda alguna, ¿verdad?, nosotros buscamos poder tener una vida eterna junto a Dios. Recuerde que Dios diseñó al hombre con ese deseo de poder vivir eternamente. Él puso al hombre y a la mujer en el huerto del Edén para que pudiesen vivir en paz, para que pudiesen vivir en bendición, pero sobre todo para que pudiesen vivir eternamente. Sin embargo, el pecado rompió e hizo que el hombre perdiera esa vida eterna. Pero damos gracias a Dios porque a través de su Hijo Jesucristo, Él, ¿verdad?, vino a reconciliarnos con el Padre para que otra vez pudiésemos nosotros tener esa vida eterna. Vea, una vez más le leo el versículo 17:3 de Juan. Dice: y esta es la vida eterna. Y ponga atención en esto. Esta es la vida eterna. ¿Cuál? ¿Cuál es la vida eterna? Aquí viene la respuesta: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y escuche, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta palabra en Cristo Jesús dice a que te conozca a ti, el único Dios verdadero, ¿sí? Es importante. La Biblia nos habla y nos dice, ¿verdad?, que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero vuelvo a repetirlo, para eso vino Jesucristo, ¿sí?, para deshacer las obras del maligno y darnos esa vida eterna. Entonces, el ser humano tiene ese deseo constante, ese anhelo, esa necesidad, podría decirlo yo, de la eternidad, ¿sí? Y la única manera de poder tener esa vida eterna es a través de Jesucristo. Voy a leer algunos versículos en esta hora, y la Biblia dice en San Juan capítulo 3, versículo 18: el que cree, dice, el que en él cree no es condenado. Escuche, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En San Juan 17:3 leímos: y esta es la vida eterna. Y aquí en San Juan capítulo 3, verso 18 dice: y esta es la condenación. Vea, son dos pasajes, uno que nos habla de la condenación y uno que nos habla de la vida eterna. ¿Qué es condenación? Condenación nos da la idea, bueno, de una condena. Es una pena impuesta por algún juez. Es esa desaprobación, ¿verdad?, de una conducta que normalmente se considera inmoral o censurable. Y creo yo que ninguno de nosotros, ¿verdad?, estamos buscando ser condenados.
podríamos decir, bueno, ¿de qué voy a ser condenado si yo no he cometido ninguna falta, ¿sí? Ninguna conducta inmoral? ¿Qué conducta inmoral he cometido? Pero mire, la Biblia dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y una vez que usted y yo hemos dejado de hacer lo bueno, somos pecadores. Somos pecadores y como mencioné hace un momento, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Seguro que ninguno de nosotros queremos o buscamos esa condenación, ¿verdad? Buscamos la vida eterna. Por eso vuelvo a repetirlo, el ser humano tiene esa necesidad de la vida eterna. Y por esa razón San Juan escribe aquí en el capítulo 17, versículo 13 y dice, esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Una vez más, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿sí? Que te conozcan a ti. No, este conocimiento del cual habla Juan, no es un conocimiento meramente intelectual. Mucha gente, muchos de nosotros podemos tener un conocimiento intelectual de quién es Jesús, de quién es Dios. Sin embargo, el conocimiento del cual habla aquí el versículo 3 va mucho más allá de un conocimiento intelectual. Sí, es un conocimiento del que usted y yo podamos, ¿verdad?, jactarnos y decir, yo conozco a Dios, yo sé de Dios, pero no ponemos en práctica la palabra de Dios. Y esta palabra de conocer no se refiere a eso. ¿Sí? Dios desea que usted y yo podamos ir mucho más allá de decir que conocemos a Jesús, que podamos ir mucho más allá de decir que Él existe o de creer que Él existe, porque creemos que Él existe. ¿Sí? Este conocer nos habla de una cercanía con Dios, nos habla de poder tener una relación de intimidad. En el original, esta palabra de cercanía se utiliza mucho en el vínculo matrimonial, en ese conocer, en esa intimidad que el matrimonio, en el vínculo matrimonial se tiene. Y cuando San Juan escribe aquí, hermanos, esto se refiere precisamente a esa intimidad que debemos de tener con nuestro Señor Jesucristo. En la medida en la cual le conocemos, en esa medida podemos adorar más, saber cómo es Él, mirar qué es lo que Él desea para cada uno de nosotros. Y mira, esta palabra de conocer habla de aprender a conocer, habla de poder sentir, habla de poder entender y de percibir, ¿sí?, cada una de las cosas que Dios desea para cada uno de nosotros. Entonces es interesante poder mirar esto, hermanos. ¿Cuántos hombres y mujeres profesan conocer a Dios? ¿Sí? Hay muchos hombres religiosos, hombres que dicen, que se jactan de conocer a Dios, algunos que no profesan, ¿verdad?, ninguna religión, ¿verdad? También los hay. Y también ellos hablan de conocer a Dios. Y bueno, cualquiera puede exponer sus ideas, sus razones, y en cada una de esas razones, cada uno cree tener la verdad. Sin embargo, la Biblia nos dice quién es la verdad. Hay algunos pasajes bíblicos que nos hablan de poder conocer a Dios, y quiero leerle algunos. El primero de ellos que quiero que veamos ahora es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Vuelvo a repetirlo, hay mucha gente que se jacta de conocer. Podríamos decir, bueno, en la religión popular o en otras religiones, pero aún en el cristianismo mismo hay gente que se jacta de conocer a Dios, gente que dice yo soy cristiano, soy cristiana, pero que están muy lejos de ese verdadero conocimiento. Y aquí Primera de Juan nos dice, ¿verdad?, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces tenemos que acercarnos, tener una intimidad con Dios para conocerle realmente como Él desea que podamos conocerle. Ahí mismo en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 8, escúchenlo, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Una vez más, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Muchas veces, ¿verdad?, tenemos conflictos con casi todas las personas, con gente en la congregación, con gente, nuestros vecinos, con familiares. Bueno, tenemos conflicto con medio mundo y aún así decimos amar a Dios, conocer a Dios. Y dice aquí la Escritura que el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, el conocer a Dios va mucho más allá de solo hablarlo, de solo decirlo, hermanos. Sí, conocer habla de una cercanía, tener una cercanía.
Estaba leyendo una frase que dijo John Wesley. Dice así, escúchela: cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más veas a Dios, más de Dios será visto en ti. Me gustó mucho esta frase, la vuelvo a leer. Cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más veas a Dios, más de Dios será visto en ti. Entonces, el decir que conozco a Dios es porque realmente he tenido esa cercanía con Él, en intimidad, todos los días. Y el resultado será que yo me voy a parecer más a Dios, que voy a reflejar a Dios en mi vida. Entonces, hermanos, la promesa de tener vida eterna está en conocerle, en obedecer cada día su palabra. Bendito el nombre del Señor. Lo segundo que quiero que veamos, y para poder concluir este tiempo, es, ahí dice, ¿verdad? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Una vez más dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto es importantísimo. Hoy en día hay tantas religiones y tantos dioses, entre comillas, porque cada religión tiene su propio Dios, pero el único Dios verdadero es Jesucristo. El único Dios real, quien siempre ha existido, es Jesucristo, hermanos. ¿Y por qué digo quien siempre ha existido? Porque en San Juan capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio Jesucristo ha existido, y creemos que Jesucristo es Dios. Él estuvo desde la creación, desde el inicio de la creación, y lo podemos ver en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Escuche lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y está hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, dice, de toda la creación. También nosotros creemos, porque la Biblia lo dice, que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Escuche, el que es y que era y que ha de venir. Y vea, esto es hermoso. Dice, el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso, ¿sí? Entonces estamos dentro de nuestro texto, ¿verdad? Que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesucristo vino por nosotros a morir en una cruz para darnos otra vez vida eterna, ¿sí? Esa vida eterna que hemos perdido por el pecado. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios, escuche, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este versículo dice que nos reconcilió consigo mismo, nos reconcilió con Dios a través de Jesucristo, ¿sí? Él es el único que murió y resucitó. Días atrás celebramos, ¿verdad? Conmemoramos que un día Jesucristo resucitó, ¿sí? Y Él es el único que murió y resucitó al tercer día, dice la Escritura. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Escuche, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí? Habla de la persona de Jesucristo. Una vez más le leo el versículo inicial. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, la Biblia nos habla y Jesús escribe, ¿verdad?, una de las iglesias, y dice, Él es el santo y verdadero. Escribe el santo y verdadero. Nosotros creemos en Jesucristo y Él es el único medio para poder obtener la vida eterna. San Juan 14, 6, usted lo conoce sin duda alguna. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí. Estas cosas y más, hermanos, declaran que Jesús es el único Dios verdadero. Podríamos ver muchísimos versículos más, pero quizá, ¿verdad?, nos llevaríamos más tiempo. Y mire, si usted está en la búsqueda de la vida eterna, yo no sé cuántos estemos en la búsqueda de la vida eterna, a lo mejor usted tiene algunos años de conocer la palabra del Señor, o usted es la primera vez que escucha de la palabra de Dios, de la Biblia. Quiero decirle que si usted está en la búsqueda de la vida eterna, haga un alto, no busque más, no busque más. La respuesta está aquí, en la Biblia. La respuesta está aquí, en Jesucristo. Amén. Primera de Juan, culmino con esto, Primera de Juan, capítulo 5, verso 20, ¿verdad?, que refuerza el primer versículo que vimos. Le voy a leer el primer versículo que vimos, que es San Juan 17:3. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y termino leyendo Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, que dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Escuche lo que sigue. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Bendiciones.